Os escribo esto desde un portátil, en el lugar más recóndito que he podido encontrar. Me temo que mi vida corre peligro y siento que esta puede ser mi última oportunidad para sacar esto a la luz. Mi nombre es Daniel Serrano, y soy un informático apasionado por el mundo digital. Desde temprana edad, los códigos y los algoritmos fueron mi lenguaje nativo. Mi vida estaba entrelazada con los hilos de la red, y mi mente estaba diseñada para resolver los enigmas más complejos del mundo virtual. La informática no solo era mi profesión, sino mi pasión más profunda. Crecí enredado entre cables y monitores parpadeantes, fascinado por el poder de la tecnología para moldear el mundo a su alrededor. Hace unos meses, cuando finalmente ingresé a Cybersystems con la promesa de un futuro brillante, sentí que había alcanzado la cúspide de mis sueños. Aquella empresa era una maravilla tecnológica, una ciudad de acero y cristal donde el futuro parecía tomar forma. Un coloso tecnológico que parecía tocar el cielo con sus edificios relucientes y elegantes. Mi pequeño despacho en el piso 12 era mi refugio, un lugar donde el tiempo se disolvía en líneas de código y el mundo exterior quedaba atrás. Las agujas del reloj se movían sin piedad, marcando horas que se perdían en la oscuridad de la noche. La rutina se convirtió en mi compañera fiel, y los murmullos de los servidores se mezclaban con el latir monótono de mi corazón. Pero esa noche, algo en el aire era diferente. La anomalía comenzó como una simple advertencia en mi monitor. La etiqueta, acceso no autorizado, nivel 7, destelló frente a mis ojos como un faro en medio de la penumbra digital. Una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo. Nunca antes había visto una advertencia de este calibre. Mis dedos volaron sobre el teclado, tratando de rastrear la fuente del intento de intrusión. Yo tenía credenciales casi absolutos, pues mi trabajo en ciberseguridad me forzaba a estar entrelazado con todos los niveles. Y solo había 6. Yo mismo había sugerido la apertura del 6º para la documentación de la Junta de Accionistas. Con cada pulsación, la certeza se afianzaba. Alguien o algo estaba tratando de ocultar algo en el nivel más alto de seguridad de la empresa. Mis ojos se clavaron en la pantalla, tratando de discernir cualquier pista, cualquier indicio de lo que yacía en ese misterioso nivel 7. Los segundos se convirtieron en minutos y los minutos en horas. La interfaz finalmente cedió, revelando una serie de archivos codificados que parpadeaban en la pantalla. Una parte de mí se encontraba realizando mi trabajo. Un acceso no autorizado en un nivel más alto del que yo tenía conocimiento era algo grave. Sin embargo, algo detuvo mis instintos de ponerme en contacto con mi superior. Algo me decía que algo extraño ocurría y que debía mantener cierto nivel de discreción. No me equivocaba. Mis dedos tamborilearon con impaciencia mientras la información comenzaba a desplegarse, revelando un mundo que parecía sacado de las pesadillas más oscuras. Nombres en clave y fechas enigmáticas llenaron la pantalla. Informes meticulosamente detallados de experimentos humanos que me dejaron sin aliento. ¿Qué tipo de pesadilla había destapado? ¿Qué oscuro secreto escondía mi empresa? Mis manos temblaban, no solo por el frío de la habitación, sino por el horror de lo que estaba descubriendo. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero las aparté con rabia. No podía permitirme el lujo de ceder al pánico. Tenía que entender la magnitud de lo que estaba frente a mí. Seguí hurgando en la red de secretos, cada clic del ratón profundizando en el abismo de crueldad corporativa. Poco a poco,
la realidad se imponía sobre mi incredulidad. Fotografías de rostros demacrados y ojos sin brillo llenaban la pantalla. Notas de observación clínicas transmitían una frialdad y crueldad inhumana. Mis manos sudaban sobre el teclado, mi corazón latía en mi garganta, pero seguía adelante, atrapado en el torbellino de descubrimientos aterradores. A medida que mis ojos absorbían los detalles espeluznantes de aquellos informes, una sensación de horror y repulsión se apoderó de mí. Fotografías mucho más explícitas invadían mi pantalla, cada imagen una prueba tangible de la inhumanidad que se escondía tras los muros de Cyber Systems Inc. A pesar del terror que me embargaba, sabía que no podía permitirme el lujo de ceder ante el pánico. Cada clic del ratón era un paso más hacia el abismo, pero también era un paso más cerca de la verdad que debía ser revelada. Necesitaba saber cuántos departamentos se encontraban en conocimiento de esto. Las horas se desvanecieron en un torbellino de descubrimientos aterradores, mientras la noche avanzaba implacable. Con cada archivo descifrado, cada nota de observación clínica leída, la magnitud de la monstruosidad se volvía más evidente. Las pruebas acumuladas eran irrefutables, y mi mente luchaba por procesar la realidad que tenía ante mí. ¿Cómo podía una empresa que se pavoneaba como líder de la tecnología estar implicada en tales atrocidades? A medida que la noche caía y las sombras se alargaban, sabía que mi vida había cambiado para siempre. Mi empresa, mi hogar profesional, era una fachada para atrocidades impensables. La duda y la ansiedad se apoderaron de mí, pero también lo hizo una determinación feroz. No podía descansar hasta que se hiciera justicia, hasta que esos experimentos inhumanos fueran expuestos ante el mundo. La noche siguiente, envuelto en una atmósfera cargada de electricidad y tensión, me adentré aún más en la investigación. El silencio en la oficina era opresivo, solo roto por el suave zumbido de los servidores y el eco de mis propios pasos en el suelo pulido. El brillo azulado de mi monitor iluminaba mi rostro con una luz fantasmagórica, creando sombras danzantes en las esquinas del despacho. Cada archivo abierto parecía abrir una puerta a un nuevo nivel de terror. Informes detallados describían procedimientos inimaginables, nombres en clave se entrelazaban con fechas que parecían haber sido arrancadas de un calendario distorsionado por la locura. Fotografías de los sujetos de los experimentos, desfigurados y ojos sin alma, me miraban desde la pantalla como espectros condenados. El aire en la sala parecía volverse más denso con cada descubrimiento. Las notas de observación clínica destilaban una crueldad inhumana, como si los experimentadores hubieran perdido toda conexión con su propia humanidad. En mi mente, las imágenes cobraban vida propia, cada detalle macabro tallándose en mi memoria como un tatuaje maldito. Las horas pasaron como un susurro inquietante, mezclándose en una corriente de tiempo sin forma. La línea entre lo real y lo aberrante se difuminaba, y me sentía atrapado en un limbo entre el mundo de los vivos y el oscuro reino de la experimentación inhumana. Cada clic del ratón parecía resonar en el abismo, anunciando mi descenso inexorable en esta pesadilla. El temor se aferró a mí como una sombra insaciable. En cada rincón oscuro, imaginaba figuras acechando, esperando para arrastrarme a su siniestro reino. Cada crujido, cada susurro de la noche, se convertía en una advertencia ominosa de que el mal estaba cerca. A medida que profundizaba en la pesquisa, también descubría indicios de encubrimiento. Archivos borrados, rastros digitales que conducían a callejones sin salida, y correos electrónicos cifrados que parecían ser la clave de un oscuro pacto.
La red de complicidad era vasta y compleja, como las raíces retorcidas de un árbol maldito. Mis noches se convirtieron en una danza macabra entre la sed de justicia y el terror de lo desconocido. Pero sabía que no podía detenerme. La verdad debía ser conocida, incluso si eso significaba enfrentar los horrores más oscuros que mi mente pudiera imaginar. Cada descubrimiento era un paso más cerca de desentrañar el mal que se escondía en las entrañas de mi propia empresa, y cada paso era una invitación más profunda en la oscuridad insondable. A medida que la noche avanzaba, la sensación de estar atrapado en una pesadilla crecía. Los murmullos de los servidores parecían tomar un tono siniestro, como si sus voces electrónicas susurraran advertencias incomprensibles. Los ojos sin vida de las fotografías de los sujetos de los experimentos parecían seguirme con una mirada acusadora, como si supieran que yo era el intruso en este oscuro reino. Cada clic del ratón era un paso más profundo en el abismo, y cada archivo abierto era una revelación más perturbadora que la anterior. Las evidencias de encubrimiento se multiplicaban, como si las sombras mismas estuvieran conspirando para mantener oculta la verdad. Mis dedos temblaban sobre el teclado, pero mi determinación era inquebrantable. La sensación de estar siendo observado se volvía insoportable. En la penumbra, parecía vislumbrar movimientos fugaces, sombras esquivas que se desvanecían antes de que pudiera enfocar la mirada. El aire se volvía más frío y denso, como si una presencia maligna se hubiera apoderado de la habitación. Mis noches se convirtieron en una danza macabra entre la sed de justicia y el terror de lo desconocido. Cada clic del ratón era una invitación más profunda en la oscuridad insondable. La investigación parecía llevarme a un punto sin retorno. Con cada revelación, la certeza de que estaba enfrentando un mal más allá de cualquier comprensión crecía. Sentía como si estuviera caminando por el filo de un abismo, a punto de caer en el vacío del horror absoluto. A pesar del miedo que me consumía, sabía que no podía detenerme. La verdad debía ser conocida, incluso si eso significaba enfrentar los horrores más oscuros que mi mente pudiera imaginar. Cada descubrimiento era un paso más cerca de desentrañar el mal que se escondía en las entrañas de mi propia empresa. Y así, en la oscuridad de mi despacho, rodeado por el zumbido ominoso de los servidores, juré que no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier terror, a desenterrar cada secreto oscuro y a luchar contra las sombras que amenazaban con engullirme. Mi destino estaba sellado, y no había vuelta atrás. Decidí que no podía enfrentar esto solo. Necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera presentar a las autoridades. Empaqueté la información encriptada y decidí confrontar a mis colegas más cercanos. No podía confiar en nadie más en la oficina, las sombras parecían tener oídos en cada rincón. La reunión fue tensa, llena de miradas evasivas y susurros temblorosos. Mis manos sudaban y mi voz temblaba, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Por la mirada de alguno de mis compañeros, pude saber que no todos estaban exentos de culpa, algunos tenían conocimiento de estos hechos, lo que me hizo pensar que mi superior estaba al día con toda esta información y o no le importaba, o era capaz de mirar a un lado. Me alegré de la decisión que había tomado la noche anterior. Los archivos habían sido enviados a una ubicación segura y compartida con personas de confianza fuera de la empresa. No podía dejar que esto quedara impune. Solo quedaba una cosa por hacer. Con cada paso que daba por los pasillos de Cyber Systems Inc., el peso de la verdad se aferraba a mi pecho como un lastre insuperable.
Los fluorescentes destellaban sobre las baldosas impolutas, contrastando con la tormenta de emociones que sacudía mi interior. ¿Cómo podía reconciliar la imagen de mi respetable empresa con las atrocidades que había descubierto? Llegué al piso ejecutivo, donde se encontraban las oficinas de los altos directivos. El brillo opulento y el silencio austero de aquel lugar parecían una cruel ironía frente a lo que ahora sabía. Golpeé con determinación la puerta de la oficina de mi jefe, el señor Martínez, un hombre aparentemente afable, pero con una mirada siempre esquiva. El encuentro fue tenso. Mis palabras salieron a trompicones, mezclando indignación y miedo. Al principio, el señor Martínez intentó evadir mis preguntas, pero a medida que le mostraba las pruebas irrefutables, su rostro palideció y sus manos temblaron. «Daniel, esto no es lo que parece», murmuró con voz temblorosa, pero sus ojos traicionaron una verdad que no podía ser ignorada. Tuve suerte. Martínez formaba parte de la cúpula más alta, pero no estaba de acuerdo con estos experimentos, quería una empresa más ética, y enseguida nos pusimos a ello. Lo que siguió fue una serie de reuniones clandestinas con otros colegas de confianza, aquellos que también sentían el peso de la revelación. Juntos, conspiramos en las sombras, compartiendo evidencia, trazando un plan para llevar a la luz estos horrores ocultos. Fuera de la empresa, un grupo de activistas y periodistas se unieron a nuestra causa, dispuestos a exponer la monstruosidad que yacía en el corazón de Cybersystems. Cada noche se volvía una carrera contra el tiempo. Cada archivo descifrado, cada testimonio recopilado, nos acercaba un paso más a la verdad. Pero también nos acercaba un paso más al precipicio del peligro. Las sombras parecían acecharnos en cada esquina, y el miedo se mezclaba con la adrenalina en cada reunión secreta. Finalmente, llegó el día de la revelación. Pusimos en conocimiento a la policía y la evidencia irrefutable en nuestras manos, presentamos al mundo los abominables experimentos que se llevaban a cabo en Cybersystems Inc. El señor Martínez y otros altos directivos fueron llevados a testificar de forma encubierta, y esperaba que la empresa se hundiera en un torbellino de demandas y escándalos. Pero a pesar del éxito en exponer la verdad, las noches siguen siendo inquietas. Las sombras de aquellos experimentos siguen persiguiendo mis sueños, recordándome que a veces, la oscuridad puede anidar incluso en los lugares más inesperados. Pero no fue así, me encontré con una muralla de silencio y complicidad. La maquinaria de encubrimiento era impenetrable. Los altos ejecutivos de la empresa y sus aliados en el gobierno trabajaban en conjunto para ocultar la verdad y proteger sus intereses. Me di cuenta de que Martínez, al igual que los otros altos directivos que habían sido llevados a testificar, eran aquellos que habían ayudado a exponer a la empresa. Todos ellos habían sido llevados, bajo esta excusa, en secreto a algún sitio, un lugar del que ninguno volvió. Cuando esa tarde los noticieros hacían eco de un accidente de un helicóptero de Cybersystems en el que habían fallecido varios de los directivos, me temí lo peor. Me di cuenta de que estaba en peligro. La empresa, con su vasto poder y recursos, no toleraría que su siniestro secreto fuera expuesto. Supe que mis movimientos eran vigilados de cerca, mis comunicaciones intervenidas. Las sombras se cerraban alrededor de mí, como un enjambre de insectos oscuros. Comprendí que estaba en una carrera contra el tiempo. Me convertí en un fugitivo en mi propia vida, moviéndome en las sombras y cambiando de identidad para evitar ser rastreado. Cada paso era una danza peligrosa en el filo de un abismo sin fondo.
Mis antiguos colegas, aquellos con quienes compartí la verdad, desaparecieron uno a uno, me sentí culpable de ello. La empresa no estaba dispuesta a dejar testigos que pudieran revelar su oscuro secreto. La paranoia y el miedo se convirtieron en mis compañeros constantes, y cada noche era una batalla por mantenerme un paso adelante de aquellos que buscaban silenciarme. Esta mañana he visto un coche sospechoso cuando me encontraba haciendo la compra. Temo que me hayan encontrado y que sea mi última oportunidad para sacar esto a la luz. Ya no me queda ninguna evidencia aparte de mi palabra, pero necesito compartirlo con vosotros. Deseadme suerte. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.